Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de conversación que vamos a tener hoy día sobre el tema de inclusión, un desafío permanente, un desafío organizacional permanente. Hoy día tenemos a un invitado que muchos de ustedes los van a conocer porque es parte es un compañero de trabajo, ¿cierto? Ya lo voy a presentar como es debido. Y también decirles que como Dirección de Desarrollo de Personas, este tema, el de la inclusión, ha sido un tema que hemos venido trabajando ya hace un par de años. Empezamos a trabajar fuerte por impulsar el generar una organización inclusiva, ¿no? Y como todo proceso, ha ido poco a poco generándose distintas acciones, y el año pasado tuvimos un webinar en donde nos acompañó la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, y nos comentó algunas cosas, y hoy día tenemos la dicha de que un compañero nuestro nos hable también, nos ayude a ampliar la mirada acerca de la inclusión. Pero antes de empezar con Ricardo, que ya vamos a hacer la presentación, los quiero dejar con Soledad Ojeda, que es la directora de nuestra área, para que haga este saludo de bienvenida. Gracias, Pame. Buenos días a todos y a todas. Una vez más nos reunimos a propósito de la agenda por los 25 años de nuestra Fundación Tierra de Esperanza para hablar de un tema que es muy importante para nuestra sociedad y que lleva el nombre de este webinar: Inclusión, un desafío organizacional permanente. Dado que el enfoque en inclusión es relativamente reciente, la mayoría de las instituciones, incluyendo la nuestra, han debido realizar un esfuerzo constante para eliminar las barreras y acercarse a la plena inclusión. Y esto nos ha impulsado como institución a abrir distintos procesos, y uno de ellos es este espacio que nos conecta con esta importante realidad. ¿Cuántos tenemos claridad sobre lo que entendemos por inclusión? La invitación de hoy es a conocer más sobre este importante tema. Y por lo tanto les instamos a ser participativos, a escribir en el chat, a hacer las consultas y además ser promotores de espacios inclusivos. Tendemos a pensar que por inclusión solo nos referimos a un único grupo, como las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Sin embargo, debemos tener presente que la inclusión es un derecho de todos y todas, y que cada uno de nosotros está llamado a promover una cultura inclusiva para las personas en situación de discapacidad, como también para las personas del colectivo LGTBIQ+, para los migrantes, etc. Porque ya sabemos que la diversidad es un valor real, tanto dentro del mundo laboral como también fuera de él. Incluir significa acoger, gestionar, potenciar la singularidad de cada persona, comprendiéndola desde un enfoque de creación de valor y reconocimiento de sus derechos. Estamos convencidos de que este es el camino. Por lo mismo, quiero compartirles la buena noticia de que dentro de muy poco tiempo nuestra institución contará con la figura del gestor de inclusión, lo cual nos permitirá, dentro del proceso de mejora continua que estamos llevando a cabo, seguir avanzando positivamente en este ámbito como un proceso para favorecer las condiciones de participación en el mundo laboral, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades desde la inclusión. Estamos trazando juntos este camino, una inclusión desde el enfoque de derechos, desde la gestión, hacer más accesibles los espacios, los procesos, los recursos y también los ambientes de los lugares de trabajo. Todo ello nos debe involucrar a todos y a todas quienes formamos parte de esta institución, no solo a la dirección de personas, puesto que la inclusión es un proceso que favorece a todos y a todas los colaboradores de nuestra institución. Eso les quería transmitir, y finalmente desearles que tengan una excelente jornada, un excelente día, y les invito a hacer de este espacio una jornada participativa. Gracias a todos y a todas por conectarse el día de hoy, y los dejo con Pamela Finch. Bien, ahora sí vamos a empezar la conversación después de estas palabras que nos invita a todos a hacernos cargo también
¿no es cierto?, de este concepto, de este tema, llevarlo a la práctica, y quién mejor que Ricardo Catalán. Él es trabajador social del PPF Río Joven, en la ciudad de Chiguayante, donde se desempeña, y también es, bueno, trabajador social, y además es magíster en trabajo social y políticas públicas, ¿no? Y es el indicado porque tiene mucho conocimiento acerca de esta temática, de compartir con nosotros este tema. ¿Sí? Entonces, Ricardo, te doy la bienvenida y te agradezco desde ya todo lo que vas a compartirnos. Hola, un gusto saludar a quienes nos acompañan hoy, agradecer esta invitación, gracias por la presentación. Y bueno, también extender mi saludo especial a mi equipo PPF Río Joven de Chiguayante, donde desempeño labores, que sé que dentro del quehacer diario arduo que tenemos, sé que igual ahí me están escuchando, así que un saludo igual para ellos y bueno, para todos quienes nos están acompañando y sintonizando. Así que bueno, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta conversación sobre la base de lo que les tengo preparado. Ya, se visualiza, Pamela, la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ricardo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema que a mí al menos me motiva bastante, así que tengo mucho que entregarles y voy a ir quedando también atento a las preguntas, dudas que puedan ir surgiendo. La inclusión, un desafío organizacional permanente. Bueno, iniciar hablando primeramente que actualmente la inclusión se ha posicionado como término y enfoque como la manera más efectiva de combatir las inequidades sociales en nuestra sociedad y para garantizar los derechos también de los sujetos. Y su discurso se ha diseminado por la estructura social, demandando a las políticas públicas y sociales a hacerse cargo, ideando acciones sobre la base de esta materia. Se han dado avances de acuerdo a la publicación y promulgación de leyes y normativas, pero aún persisten muchos desafíos. Y los desafíos que persisten tienen relación en la forma en cómo vamos a comprender la inclusión y cómo ésta se configura. Por eso la primera pregunta que planteo para ir comprendiendo lo que implica la inclusión, hay que preguntarse cómo la inclusión se posiciona como el horizonte imperante de las políticas públicas y sociales. Primeramente debemos comprender que ha habido toda una evolución a nivel de nuestra sociedad con respecto a fenómenos presentes y respuestas a estos fenómenos. Tenemos primeramente la exclusión como un fenómeno que hasta el día de hoy sigue estando presente en nuestra sociedad, donde vemos que muchos sujetos sociales, individuos de nuestra sociedad, se ven expuestos, se ven excluidos del sistema social. Y ante esto, al verse excluidos del sistema social, no logran acceder a ciertos servicios, a garantizar sus derechos, ¿cierto? Y eso igual genera después segregación, genera que estos individuos también se vean segregados, marginados, y se vayan generando ciertas categorías a nivel de nuestra sociedad. Pero ¿cuál ha sido la respuesta que se ha dado? Primeramente, la integración. Se ha buscado integrar a estos sujetos, es decir, hacerlos parte de estos espacios, pero la integración no ha sido suficiente, porque lo que genera la integración es simplemente incorporar a estos sujetos a estos espacios. Pero la inclusión lo que busca es dar un paso más allá. La inclusión lo que busca es que las personas puedan convivir en sociedad y no solamente sean incorporadas ellas, adaptadas desde su dimensión individual, sino que también asumamos como sociedad este compromiso y también nos hagamos cargo de aquello, generando las condiciones. Integración e inclusión en los diversos espacios de la vida cotidiana.
Hay que entender y diferenciar estos conceptos porque principalmente se generan muchas confusiones al respecto. La integración se centra en la persona, en una dimensión individual, principalmente, como dije. La persona, tomamos a la persona, no le invitamos a ser parte de un espacio, pero le otorgamos la responsabilidad solamente a ella, solamente a la persona para que se adecue a este espacio social, al espacio de trabajo en este caso. Pero la inclusión nos demanda también a nosotros, a nivel de colectivo, a nivel social, a nivel de organización, a también buscar las formas de generar un ambiente, un espacio accesible para las personas y para convivir en sociedad. Pero la inclusión tiene ciertos rostros, la inclusión tiene rostros y miradas diferentes. Por lo tanto, no es un tema fácil, es un desafío constante. Primeramente, la inclusión presenta muchas gradaciones e intensidades en la medida que queremos ir instaurando estos procesos. Vamos a cometer errores a veces con el propósito de generar instancias o procesos de inclusión, podemos caer también en exclusión nuevamente. Y nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien, pero definitivamente lo que estamos haciendo es seguir excluyendo a la persona, al colega, y realmente no lo estamos haciendo parte de este espacio. También la inclusión centra su atención en las inequidades y en sus ejes estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra mucho en el ambiente, en el contexto, en la mirada situada y lo que ésta proporciona. La inclusión atiende también a una mirada multidimensional. ¿Por qué? Porque demanda que las políticas públicas, sociales o organizacionales en una institución se articulen y trabajen de una forma intersectorial, porque la inclusión tiene muchas miradas, muchas aristas. Y también requiere mucha particularidad y especificidad. ¿Por qué? Porque si queremos instaurar procesos inclusivos, si bien podemos tener líneas estratégicas, estas líneas estratégicas van a tener que irse adecuando, adaptando según los espacios y subespacios en los cuales la queramos implementar. Por ejemplo, si hablamos en el caso acá de nuestros programas o proyectos, en el área de infancia y adolescencia, cada proyecto, cada programa tiene un funcionamiento, si bien hay líneas técnicas generales, ¿cierto? Pero al ver el espacio en donde está este proyecto, el lugar, la dinámica, todo eso se tiene que mirar al querer instaurar un proceso de inclusión, si queremos incorporar a algún colega, ¿cierto? A alguien nuevo que vaya a ingresar. Por lo tanto, requiere de particularidad y requiere de una mirada situada. Se dan ciertas paradojas con respecto a la inclusión. Como hablaba, podemos cometer errores, podemos de repente generar otras cosas al querer instaurar procesos de inclusión. Por ejemplo, una de las paradojas que se da es la autoinclusión o la autoexclusión. De repente las mismas personas logran decidir si quieren ser parte de algo o no, o simplemente excluirse de eso. Pero a veces también se dan procesos que se denominan inclusión por riesgo y exclusión por peligro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces nosotros no consideramos la opinión de las personas, no la invitamos a la toma de decisiones, pero sí después la incorporamos a las consecuencias que tienen esas decisiones que otros tomaron. Por ejemplo, puede ocurrir a nivel de una organización, ¿no? Que de repente los más altos mandos tomen una decisión, ¿cierto? A puertas cerradas, pero no hayan convocado a los sujetos para ser parte de esa toma de decisiones, pero sí después la decisión que ellos tomaron a puertas cerradas, ¿no? La abren y hacen que las personas se hagan cargo, obviamente, de las consecuencias que tiene esa decisión. Por otro lado, también se da una inclusión compensatoria muchas veces, que esto tiene que ver con cumplir un mandato de la política pública, de la normativa legal vigente, y de que vamos a incorporar a esta persona porque tenemos que cumplir. Y bueno, y en paralelo estamos haciendo un proceso de inclusión, pero aún así tiene más bien con un propósito de cumplimiento. Y eso después igual genera las otras dos categorías. La inclusión es la exclusión, donde incorporamos a esta persona por cumplir, pero aún así en nuestros espacios sigue habiendo segregación, siguen habiendo lógicas de
su subordinación, menoscabo, y eso después igual va a generar subinclusión, que quiere decir que al final no le estamos garantizando los derechos apropiados para que se pueda desarrollar en un ambiente óptimo. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Qué cosas hay que armar, rearmar, adecuar para atender e incluir a la diversidad de personas en una empresa o organización, como la nuestra, por ejemplo? Debemos comprender que la diversidad está aplicada a la variedad de individuos presentes en un espacio de trabajo o organización. La diversidad es un concepto clave que debe estar presente en este proceso, porque nosotros queremos convocar y contar con diversidad de personas, ¿cierto? Diversidad de profesionales. Pero ¿qué vamos a hacer con esa diversidad de profesionales? ¿De qué forma lo vamos a abordar? Y aquí es donde vuelven estos conceptos, integración e inclusión. Lo podemos abordar desde un ámbito solo de integración, y ahí tendríamos solo un tic, porque, claro, incorporamos a una persona, ¿cierto? Hacemos un acompañamiento, pero nosotros hacemos que esta persona se aculture a nuestra cultura organizacional. Es decir, tú vienes acá, te vas a hacer parte de nuestra organización y te tienes que adecuar a ella. Pero si queremos instaurar un proceso de inclusión, para tener los dos tics, ¿cierto? Como lo tengo aquí reflejado, debemos dar un paso más. Debemos también valorar las cualidades y particularidades de este sujeto que se va a incorporar. Y también nosotros permitir que esta cultura organizacional, en la medida de lo posible, ¿cierto? Dentro de ciertos márgenes también, logre adecuarse también a lo que este individuo nos puede proporcionar. Por eso la inclusión cuestiona un poco el status quo que puede tener nuestra organización, su cultura organizacional, y se centra principalmente en las interacciones, dinámicas y las actitudes y comportamientos que podamos tener, que puedan tener los individuos dentro de esta organización, ¿cierto? Entonces, la inclusión nos invita a eso, a removernos un poco de nuestro esquema y a abrirnos a nuevas posibilidades. Por lo mismo, implica un compromiso de percibir la diversidad y la inclusión como una responsabilidad ética y social, y también presentar esta diversidad e inclusión como un ingrediente importante, que obviamente va a incidir y va a aportar diversas perspectivas para nuestro desarrollo como organización y de acuerdo a los fines que tenemos a favor de colaborar en el cumplimiento de ello. Y ahora quiero profundizar en el tema de la inclusión y la discapacidad principalmente, que es como uno de los temas igual más importantes a propósito de la ley 21.015 de inclusión laboral. Si bien la inclusión puede estar presente, como se dijo en un inicio en la presentación, en temáticas de género, de etnia, migración, pero con respecto a la discapacidad que vamos a profundizar ahora, es un tema igual un poco relevante, bastante relevante. ¿Por qué? Porque la discapacidad se comprende como una construcción simbólica y social, es decir, es una construcción social que implica dinamismo. Y hablamos de situación de discapacidad porque tiene que ver no solo con la condición de salud que puede tener una persona, sino también cómo ésta se ve condicionada con la interacción con el entorno. Por eso ya la persona no es la única responsable de la situación de discapacidad, sino que también es el entorno y las barreras que éste tiene. Y aquí donde quiero igual profundizar es en el uso correcto del lenguaje en discapacidad, donde Senadis y las instituciones competentes en esta materia nos sugieren abordar una terminología un poco más apropiada para no caer también en discriminación y en estigma. Por ejemplo, vamos a partir con la primera, lengua de señas. Cuando nos vamos a referir a una persona sorda o de la comunidad sorda, ellos utilizan la lengua de señas. Ese es su idioma, la forma que ellos tienen para comunicarse, pero no es lenguaje. No es lenguaje de señas, es lengua de señas porque obviamente esta lengua de señas se posiciona dentro de su lenguaje. También está que se encuentra en situación de discapacidad. Ese es el término más apropiado. No que sufre discapacidad, ni padece discapacidad, ni es víctima de discapacidad, ni está afectada por una discapacidad, sino que es una persona que se encuentra en situación de discapacidad, como era lo que les hablaba anteriormente, porque nosotros lo que queremos elevar es
la calidad de persona, de sujeto de derecho, porque la discapacidad no está en ella, sino que está sobre la base de esta configuración social de condición que puede tener una persona, ¿cierto?, orgánicamente, y también con la interacción con el entorno y las barreras que éste proporciona, ¿cierto? Y por eso igual acá abajo vuelve a destacarse persona en situación de discapacidad en vez de utilizar términos como anormal, que a veces uno siempre ha escuchado eso, él es como anormal, ¿cierto? No. Así que ir eliminando esos conceptos de repente que van generando obviamente otro tipo de sentimientos y otro tipo también de trato. Cuando hablamos también, vamos a hablar de personas en situación de dependencia, no postrados. Generalmente uno tiende a escuchar, él está postrado, o este adulto mayor está postrado, ¿cierto? Pero no, el término correcto es persona en situación de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con situaciones de discapacidad que ya son un poco más complejas y empiezan a incidir en la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, esta persona pasa a estar en una situación de dependencia porque necesita apoyo de un tercero para poder realizar esas actividades. Igual cuando vamos a hablar de ayudas técnicas que puede usar una persona a favor de sobrellevar esta situación de discapacidad, por ejemplo, vamos a hablar de persona usuaria de silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas, no relegado a una silla de ruedas ni confinado a una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque él está utilizando esta ayuda técnica, al igual que el bastón, por ejemplo, y otras ayudas técnicas que pueden existir, es para él poder obviamente sobrellevar esta situación de discapacidad. También tenemos, bueno, ahí se vuelve a repetir nuevamente el uso correcto de persona en situación de discapacidad para evitar los términos asociados a discapacitado, deficiente, enfermo, incapacitado, ¿cierto? Persona diferente, persona con capacidades diferentes, que es como un término que en un tiempo determinado como que se aceptó mucho, pero no es el más correcto. Y ahora principalmente hablando también de los tipos de discapacidad. Por ejemplo, si nos queremos referir a discapacidad física, es persona en situación de discapacidad de origen físico o persona con discapacidad física. No lisiado, minusválido, inválido, paralítico, cojo, o igual persona en situación de discapacidad de origen intelectual. Evitar términos como mongólico, ¿cierto? Retardado, retraso mental, o si vamos a hablar igual de personas en situación de discapacidad psíquica, no vamos a hablar de insano, demente, loco, ¿cierto? Ir evitando ese tipo de terminología. Igual una persona ciega o persona en situación de discapacidad de origen visual o persona con baja visión, evitar términos como el ciego, el invidente, el cieguito, el no vidente o corto de vista. Ya porque como mencionaba, lo que nosotros queremos es obviamente que la persona, el valor de la persona más allá de esta condición o situación que pueda tener sobre la base de la configuración social que tenemos, ¿cierto? Igual persona sorda o persona en situación de discapacidad auditiva, no el sordo, ni el sordito, ni el sordomudo. Muchas veces se da por hecho cuando hablamos con personas que pertenecen a este colectivo, uno utiliza mucho el término sordomudo, pero no necesariamente una persona sorda va a ser muda, ya porque quizás tendrá alguna dificultad auditiva, ¿cierto? Pero no ha podido desarrollar sobre la base de eso quizá el tema de hablar, de comunicarse con sonidos por medio de la voz, ¿cierto? Pero ahí hay que siempre hacer esa distinción y no dar por hecho que una persona sorda va a ser necesariamente muda. Y por último, situación de discapacidad congénita. No defecto de nacimiento, porque a veces se usa ese término, si bien a veces pueden haber personas que nacen con una determinada condición, obviamente va a ser una situación de discapacidad de origen congénito. Ese es el término más apropiado para evitar, obviamente, el uso de conceptos negativos. Y sobre la base de esto, a lo que quiero igual llegar y plantear, es que debemos poner cuidado en no idealizar y también no compadecer, porque muchas veces caemos en estas dos lógicas, en estos dos extremos, cuando abordamos temáticas asociadas a discapacidad.
O también cuando abordamos temáticas asociadas también a género y a otras, siempre tendemos a caer en uno de estos dos lados. Idealizamos, es algo sobrenatural, es algo, no sé, divino, no sé, una persona muy especial porque tiene esta condición, tiene esta situación, ¿cierto? A veces tendemos a irnos a ese lado, o si no, vamos a compadecer a veces. Y empezamos con términos, qué pena, ¿no? Pobrecito, ¿cierto? Entonces, debemos poner cuidado en eso, porque para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo, es importante, obviamente, posicionarnos desde esta lógica de derecho y valorar, obviamente, la esencia y la dignidad humana, y con el propósito también de identificar y mitigar las barreras ambientales y sociales que pueden haber en nuestro entorno, mejorando también nuestra conciencia y comprensión con respecto a la discapacidad y estas temáticas. Porque de eso se trata. Muchas veces desconocemos, por desconocimiento tendemos a incurrir en ciertas prácticas, pero la invitación es esa, a estarse actualizando y obviamente a irse cuestionando y problematizando también de acuerdo a lo que tenemos cerca. Y aquí es donde igual me voy a detener y también ahí le voy a dar el paso a Pamela con respecto a lo que la Fundación también está realizando actualmente. Tenemos la normativa vigente que regula igual esta materia. Tenemos la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y tenemos estas dos leyes también recientes, la Ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y la Ley 21.275 que genera una modificación y adopta medidas para facilitar los procesos de inclusión laboral, en donde va a surgir este rol denominado el encargado de gestión de inclusión laboral. Así que ahí también te doy el paso para profundizar acerca de esto aquí en la Fundación y los desafíos que vienen. Sí, gracias, Ricardo. Me voy a agarrar de eso. La Sole recientemente lo decía, la ley mandata que nosotros tengamos un gestor de inclusión, y que bueno, que lo haga, ¿no? Porque escuchándote, Ricardo, efectivamente, probablemente lo voy a hablar como a título personal, es difícil para mí, por ejemplo, ir incorporando muchos de los elementos que tú planteaste, por ejemplo, el tema de cómo referirse a personas o a condiciones o a situaciones, como hoy día está planteando. Claro, había un término como en condición de discapacidad o algo así que tú decías, sí, ahora es en situación de discapacidad, pero antes había como un concepto que tú decías que no era tan preciso y que yo lo empleaba mucho, ¿no? Entonces, de repente, claro, hablando contigo, uno se va dando cuenta de lo poco inclusivo que es incluso cuando estás hablando o con la persona o acerca de personas que están en una situación de discapacidad con alguna situación que tengamos que atender. Y por otro lado, surge esto bueno, de mirar efectivamente la lógica de proceso, ¿no? Porque hasta las mismas leyes, hasta los mismos ámbitos legales y comunitarios incluso, han ido teniendo estas evoluciones, ¿no? Que tú nos contabas en un principio, ¿no? De la segregación, de la integración, que por un tiempo se habló mucho, incluso en los colegios se habla mucho de integración, ¿no es cierto? Colegios con integración de personas, y hoy día estamos en esto de la inclusión. Entonces, la lógica de proceso que tenemos que tener, ¿no es cierto?, en este ámbito, y en eso el cómo nos interpela a nosotros a ser parte de estos procesos, ¿no? No sé, uno como que en lo personal, claro, es como que tiene más integrados algunos elementos de inclusión que tú los mencionabas, como las comunidades LGTB+, ¿no es cierto? Los migrantes, como que hemos incorporado harto concepto porque tal vez también
mediáticamente han estado más presentes, ¿no? Pero queríamos justamente hacer el acápite en inclusión en discapacidad, porque probablemente en esto mediáticamente también tenemos menos conciencia de qué es lo correcto hoy en día, ¿no? Para tratar a nuestros compañeros de trabajo, para conversar con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, tanto como para los procesos interventivos también, ¿no? Que a veces nos vamos quedando también un poco atrás en eso. Sí, completamente. Yo creo que hay un desafío muy grande y bueno, todo esto es igual como fuente de disrupción. ¿Por qué? Porque mueve cosas. Cuando uno no se ha aproximado tanto, a uno obviamente hay un proceso, incluso hasta procesos como cognitivos, dentro de uno de "Oh, ¿qué hago? ¿Cómo me refiero? ¿Cómo abordo esta situación? Y uno de repente empieza igual a entrar en tensión. Puede ocurrir, ¿cierto? O si de repente se avisa, va a llegar quizá un compañero, ¿no? Que tiene quizás tal situación, o vamos a abordar con una familia en caso, si lo hablamos en contexto de intervención, y a uno se empieza como a mover ciertas cosas ya. ¿Y cómo lo abordo? Porque a veces en los relatos, ¿no? En las fichas que nos llegan, como que se le da mucho énfasis a esta parte biomédica, ¿no? De mirar solamente la discapacidad o alguna condición desde una forma solo médica. Claro. Tiene TEA, ¿cierto? Tiene TEA, este niño tiene TEA, dice, diagnóstico de TEA, y como que está muy marcado. Pero nosotros sabemos que dentro de eso, obviamente es un diagnóstico médico, hay una evaluación también, hay muchas otras cosas detrás, hay muchos otros factores que obviamente van a incidir y van a llevarlo a situaciones discapacitantes por una sociedad que no está preparada para abordar esto aún y que se tiene que ir preparando y es un desafío de todo. Entonces, yo creo que la invitación es esa, es como irnos moviendo con respecto a este tema, tanto teniendo estos espacios de conversación, ¿cierto? Como también ir aprendiendo de los otros, de los colectivos, porque si bien uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener presente es que el concepto de persona tiene que estar siempre presente, porque más allá de todo lo demás que lo acompañe, que puede ser esta condición, situación, ¿cierto? Nosotros tenemos que velar por eso, o sea, es persona. Y eso es lo que nos invita también el enfoque de derecho y siempre respetarlo desde ahí, también desde su cosmovisión, desde cómo él también se defina. Por eso también la discapacidad tiene una mirada como tridimensional hoy en día, porque obviamente hay un factor biológico y también hay un factor personal de autoconcepto también, de cómo yo me defina, también cómo yo me sienta ante esta situación de acuerdo también a mi trayectoria de vida. Y ahí también van a venir después agregándose los factores del entorno y la estructura social, que la estructura social también nos dice mucho, o sea, todo lo que nosotros hacemos está igual condicionado de acuerdo a las normas, a las leyes y también, mucho más que eso, también a nuestros propios acuerdos culturales implícitos que tenemos. Entonces, Es verdad. es todo eso que tiene que Sí, estar presente. es interesante para mí cómo la normativa en este caso nos ha abierto una puerta, que yo creo que no siempre lo hace, digamos, de efectivamente empezar a instalar un tema por normativa, digamos, pero que es social, que es cultural, que es humano, ¿no? Y que muchas veces por personas que de repente no presentamos una situación que nos haga estar en una situación que requiramos la inclusión todos de repente podemos tener algo, digamos, pero nos hace pensar en cosas que no siempre en una situación, digamos, entre comillas, de un desarrollo normal, ¿no es cierto? Nos pone como, bueno, sí, pues todos somos personas y todos necesitamos una condición, digamos, ambiental que nos permita desarrollarnos plenamente, ¿no? Y pone esa conciencia en las organizaciones y en las personas que trabajamos en las organizaciones de decir, mira,
me doy cuenta que no he sido lo suficientemente inclusiva, a veces ni siquiera integradora. Como que ni siquiera como que antes el concepto de la integración y de a poco nos ha hecho consciente de estos elementos tan simples que decías tú, de por ejemplo, cómo empleamos el lenguaje para que una persona efectivamente adquiera esa calidad de persona y no, por ejemplo, dentro de los ejemplos que ponías tú, enfermito o discapacitado o que no, o no sé, pobrecito, ¿no es cierto? Que son como términos que, claro, uno los atribuye a las abuelas y todo, pero que efectivamente a veces uno también entra yo, en lo personal, también de repente me invita a ser cada vez más consciente de cómo puedo efectivamente hacer que la otra persona, independiente de las condiciones o situaciones que tenga, se sienta efectivamente validada, validado frente a mí, ¿no? Frente a la relación que establecemos, ¿no? Y muchas veces yo siento que, o pienso que tenemos como harto cuidado hacia las personas que atendemos, ¿no? A las que les brindamos efectivamente nuestro trabajo, pero no siempre somos tan conscientes de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Eh, y cómo aportamos a generar estas condiciones entre todos, ¿no? Creo que lo bonito de la inclusión es que aparte de ser un proceso que nos invita a la mejora continua, al estar mirándonos continuamente, ¿no es cierto? Tiene este componente que tiene que ser participativo, que si no lo empezamos a asumir cada uno en el espacio laboral o social que le toca, es muy poco probable que podamos efectivamente hacer un conglomerado que sea inclusivo, ¿no? Y que depende de cada uno de nosotros en cada rol que estemos y en cualquier situación que estemos también, ¿no? Creo que es súper importante. Ahí, por ejemplo, comentaban, contarte, no sé si has visto parte de los comentarios del chat, que es súper importante que el lenguaje construye realidad, ¿no? Y que debemos promover una sociedad inclusiva, sin etiquetas y respetando desde un enfoque de derechos y que tenemos que avanzar hacia allá. Nos hacen esa invitación ahí los compañeros. Y hay una pregunta también, Ricardo. Dice, primero que nada, Claudio plantea, Ricardo, gracias por tu excelente presentación. Desde tu experiencia, te pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como institución para avanzar en la inclusión? ¿Cuáles crees tú que podrían ser? Bueno, yo creo que principalmente tenemos que quizás construir una línea estratégica fuertemente asociada a este ámbito y trabajar mucho principalmente en el tema de la promoción de este tema, de generar conciencia en la cultura organizacional de nuestras profesionales, ¿cierto? Para que comprendan la importancia de este tema y así después igual dar el paso principal para que podamos ir adecuando y adaptando esto en nuestras organizaciones, en nuestros programas y proyectos. ¿Por qué? Porque esto no es posible mirarlo desde un estándar rígido, desde una generalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. No sé, pues si nuestro programa está, ya nuestro programa donde yo estoy, PPF Río Joven, está en Chihuayante, ¿cierto? En un lugar ubicado. Eso tiene un contexto, es una casa, es un espacio, ¿cierto? Hay que mirar eso. Y si vamos a hacer un proceso de inclusión ahí, vamos a incorporar a algún colega, ¿cierto? A alguien, tenemos que mirar ese espacio y ver también qué tan apto está, el perfil de la persona que va a llegar y empezar a instaurar todo eso. Entonces debemos ir generando quizá este plan y irlo adecuando según la perspectiva situada, porque por ejemplo va a ser distinto si después nos vamos a otro programa que está en Concepción. No sé, voy a pensar quizás en una casa, no sé, de 3 pisos, 2 pisos, ¿cierto? Y nos llega un colega en situación de discapacidad física, en silla de ruedas, y no le vamos a poder poner la oficina en el segundo piso, ¿cierto? Si no tenemos ascensor. Entonces,
ir pensando en esas cosas, ir mirándonos en nuestros espacios próximos de quiénes podemos convocar, de ir elaborando ciertos perfiles, pero todo eso tiene que ir sobre la base de estos lineamientos que tenemos, que yo creo que ir instaurando, que yo creo que deben estarse armando también, yo creo, sobre la base de estas conversaciones y todo, pero quizá irlos consolidando más y sobre todo sobre la base del desafío de ahora de esta incorporación que viene de gestor de inclusión laboral. Yo creo que son aspectos que se van a tener que ir abordando para ir dando, obviamente, respuesta a esto de manera concreta. Sí, yo creo que es un desafío, como dices tú, y María Eugenia, por ejemplo, nos coloca también, ¿no? El gran desafío que logremos reconocer que la humanidad es diversa y que todos merecen el respeto a ser considerados como tal, dejar los estereotipos de normal, etcétera, y reconocer reconocer que todos somos dependientes unos de otros. Y es una bonita mirada, porque a veces también uno tiende a hacer esa separación, como que el otro necesita de mí, como que si yo tampoco necesitara del otro, ¿no? Esa mirada de retroalimentación, creo que lo que está poniendo ahí María Eugenia es súper importante. Sí, porque tiene que ver con la colaboración, el trabajo en equipo, que yo creo que eso es fundamental, en que se consolide obviamente siempre un equipo y en que todos estén dispuestos a aportarse recíprocamente, a retroalimentarse. Y por eso ahí hablaba acerca de eso, o sea, esta persona que vamos a incluir, persona X, ¿cierto? Sujeto que puede llegar, que nosotros queremos hacer parte, nosotros igual debemos abrirle las puertas y ver que también él nos puede proporcionar y a irnos adecuando en esta interacción constante, ¿cierto? Porque nosotros como organización, como programa, proyecto, tenemos ciertas formas de trabajo, ¿cierto? Y está bien, se van a respetar. Llega esta nueva persona, se va a adecuar un poco a esta forma, pero también debemos abrirnos porque él puede, por ejemplo, decirnos, y si hacemos esto de esta otra forma, o podemos adecuarlo así, dar espacio también a ese tipo de conversaciones. Y yo creo que eso igual va a contribuir en nuestro trabajo y en nuestros propósitos. Sí. Yo creo que es súper importante lo que estáis planteando ahora, de abrir conversaciones. Es un poco lo que te decía, o sea, si se han ido instalando otros tipos de necesidades de inclusión, es porque se han abierto conversaciones, es porque se ha abierto diálogo acerca de observar al otro y hacer partícipe al otro también de aquellos elementos que son importantes. Y tú lo decías en tu presentación, ¿no? Lo importante de que exista una adaptación, digamos, de las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, con la participación de todos y todas, ¿no? Incluyendo a las personas sobre las cuales estamos pensando, ¿no? Eh, claro, en este caso, en el ambiente laboral, incluyendo a los compañeros de trabajo en situación de discapacidad o no, o sea, o que no la tenga, digamos, en específico. Pero ir incluyendo en eso y de abrir las conversaciones. Y aquí la Cecilia nos hace una mención también que dice, positivo esto de la inclusión que se está implementando en la fundación, tanto a nivel como trabajador, profesional de intervención y cómo lo incluimos en nuestra cotidiana labor con la familia y sus hijos, hijas. Nos dice, vamos, ¿no? Qué bonito eso, que haya esa necesidad, que es lo que queremos instalar en este webinar, yo creo, Ricardo, ¿no? Vamos, o sea, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Todos, no es, lo decía Soledad en el inicio, ¿no? No es que es la dirección de desarrollo de personas la que tiene que hacer tal o cual. No, todos tenemos que armar una cultura que sea inclusiva y eso parte, yo creo, de las conversaciones. Ahora, Ricardo, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna alcance, alguna opinión o comentario que nos puedas hacer como en esto que decía Cecilia, ¿no? De los procesos interventivos, algún tips o algo que nos puedas comentar con respecto a eso?
Mira, a ver, yo creo que la perspectiva situada es muy clave porque obviamente cada familia, cada sujeto de intervención es un mundo en sí mismo. Y cuando a mí me ha tocado también revisar de repente casos en donde se visualizan un poco estos temas, bueno, a mí me motiva muchísimo porque estos temas me encantan. Siempre trato como de dejar en segundo plano un poco eso, ya, si bien está ese diagnóstico, porque generalmente siempre se destaca cuando hay un diagnóstico médico, pero yo Mm. trato como de igual ver qué siente la familia al respecto y cómo la familia también mira este problema, qué estigmas, qué prejuicios tienen ellos, ellos mismos acerca de la situación también. Y ahí uno se pilla con muchas de estas cosas, o sea, a veces uno se pilla, no, es que, por ejemplo, dicen, es que le van a decir que él es raro por tener esto, entonces ya ahí uno sabe, ya va identificando que, claro, este tema a nivel cultural sigue estando presente y son temores igual muy legítimos porque uno igual ha visto que más allá de que si bien hemos dado avance, estamos conversando, ¿cierto?, de este tema, aún en ciertos sectores persisten estos lenguajes estigmatizadores, persisten estas prácticas excluyentes. Entonces, yo creo que el tip siempre es situarse desde ahí y ver también qué es lo que aporta la familia, el sujeto de intervención. Y por ejemplo, la invitación es a coproducir, yo creo que ese es como el concepto clave hoy en día, a coproducir los servicios, a coproducir las prestaciones e intervenciones que nosotros realizamos. Es decir, también validar y comprender el discurso también que nuestros sujetos de intervención nos proporcionan y desde ahí también ir tomando decisiones. Porque, como tú bien mencionabas, el tema de inclusión y todo lo que estamos conversando, ¿no? No va a ser solamente una responsabilidad de la dirección de personas, o sea, quizás ustedes pueden convocar, ¿cierto? Pero para que esto le demos el empuje, todos debemos asumir un rol, tanto desde nuestros procesos de intervención próximas y concretas que tenemos, como también a nivel ya de las diversas jerarquías, cómo se va estructurando, ¿no? La fundación, ¿cierto? Entonces es una responsabilidad de todos y asimismo es en el proceso de intervención. Tiene que haber este espacio de coproducción y de co-construcción también de la instancia y de las acciones que vamos desarrollando. Eso pienso yo. No sé qué Sí. opinas al respecto. Sí, antes que nada te quiero pedir si puedes dejar de compartir la pantalla que nos están diciendo que todavía para poder Ya. vernos más como Ah, mejor, en la sí. conversación. Eh, Mira, sí, yo concuerdo plenamente y por eso hago tanto el hincapié en este concepto que tú lo llamas co-creación, colaboración, ¿no es cierto? Yo también le agrego la patita de participación. Yo creo que tenemos que ser participativos justamente para lograr esta co-creación, esta colaboración, ¿no es cierto? Esta mirada eh, que se construye con todos y todas, ¿no? Y todes para quienes también quieran ese término, ¿no? Efectivamente tenemos que involucrarnos, pero sabes que yo creo que la participación tiene un componente que es súper importante, que creo que tenemos que relevar, que es la responsabilidad, ¿no? Este concepto que es tener todos la conciencia de responsabilidad y en este sentido yo lo veo ligado como a la habilidad para responder. Si yo siento que hoy día no tengo toda la habilidad para responder, es también menester mío empezar a buscar o incluso a solicitar, a abrir los espacios para ir incorporando aquello que siento que todavía falta. Y yo creo que en el tema de la inclusión, eh, yo estoy muy contenta contigo porque ya te he escuchado un par de veces antes y, y siento que justamente nos invitas a eso, digamos, a tomar conciencia de lo importante que es la co-creación desde el involucramiento efectivo de todos y todas, ¿no? Que no podemos quedarnos esperando que haya un otro que me diga únicamente cómo hacer, qué decir, cómo pensar frente a ciertas situaciones, sino creo que la invitación que yo dejaría abierta, Ricardo, es como abramos ámbitos de conversación dentro de nuestros equipos. Preguntémonos
¿En qué fase de estas que nos describías al principio de la presentación estamos? ¿Somos segregadores? ¿Somos integradores? ¿Somos inclusivos? ¿No? Y que nos vayan también nutriendo a nosotros como dirección también en aquellos elementos que van viendo como sustanciales, porque como dices tú, esto lo tenemos que hacer todos y todas, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y súper clave lo que tú mencionas de la responsabilidad y del hacerse cargo. Y del hacerse cargo implica también, vamos a hablar ahí acerca también de los sentimientos, o sea, de lo que me pasa a mí con esto, de lo que mueve en mí esto, y de también de las acciones que yo puedo generar con esto. Como tú bien dices, la conversación, ¿no? Ideas que pueden surgir, y eso obviamente va a aparecer de acuerdo a nuestros espacios próximos, porque uno quizás más de lejitos puede quizás intuir cosas, ¿no? Pero cada equipo, cada espacio de trabajo es único, tienen su forma única de trabajar y de símbolos, de significados, asociados incluso hasta el mismo lugar, incluso hasta el concepto de paisaje, pensándolo en cómo está todo estructurado. Entonces, todo eso condiciona de cierta forma y también mueve de cómo ir pensando en el trabajo de los procesos de inclusión. Así que yo creo que la invitación está clara. Sí, bueno, yo creo que a no ser que quieras invitarnos a dejar una reflexión final, ya vamos como cerrando este webinar, que la idea es eso, es como lo dijimos el año pasado, es empezar a abrir conversaciones. Y hoy día lo quisimos volver a traer a la mesa de trabajo de cada uno y cada una de ustedes, justamente porque no nos olvidemos de esto, de conversar sobre temas que nos atañen, que nos involucran y que a veces los dejamos como un poquito como a que como que vaya dándose por sí solo, ¿no? Como una parte más del ambiente. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es justamente conscientes de cuál es el ambiente que estamos generando, ¿no? El ambiente físico, el ambiente climático laboral, de clima organizacional que estamos generando cada uno de nosotros, y en eso como también estamos mirando a cada una de las personas con las que trabajamos. Y ahí la María Eugenia nos plantea también, ¿no? La misión de la Fundación y sus principios y valores nos hablan justamente de la inclusividad, de ser inclusivos. Entonces, tenemos una responsabilidad mayor porque nuestra misión tiene que ver con eso, ¿no? Así que no nos olvidemos. Y eso queríamos. Pues no sé, Ricardo, di tú las palabras al cierre. Bueno, no, agradecer por el espacio. A mí me encanta hablar de estos temas, es uno de los temas que más me motiva y es parte también de mi recorrido y de mi trayectoria personal y académica también y profesional también. Entonces, no, yo estoy disponible igual para conversar. Si de repente hay dudas, voy a dejar la presentación para que la puedas igual distribuir. Yo creo que es clave eso. Lo Y vamos a bueno, la hacer. invitación queda abierta a seguir trabajando por la inclusión, tanto en nuestro espacio laboral como también en nuestros procesos de intervención. Y siempre yo creo que con la apertura de ir mejorando día a día, de irnos cuestionando, problematizando, aprendiendo del otro y trabajar en comunidad y en colaboración, que esa es la clave. Y este proceso no termina, este proceso no es que tenga un inicio y un fin, sino que es un continuo que se va a ir adecuando y puede ser que más adelante aparezcan incluso hasta nuevos conceptos, porque de eso se va tratando este proceso, de lograr obviamente de que las personas se sientan lo mejor posible y dejemos un poquito de lado las etiquetas, como decía en un comentario, y valoremos la esencia humana, que yo creo que eso es lo principal que todos tenemos dentro de nuestra diversidad. Y cómo puede enriquecer esta diversidad si es que la abordamos de forma adecuada. Yo creo que esa es la clave. Exacto, sí. Bueno, para terminar, darte las gracias y me voy a hacer eco de las palabras que dice nuestra compañera María Eugenia, que le agradezco su participación. Gracias por la generosidad tuya, Ricardo, de compartirnos este saber que probablemente
uno como que lo tiene un poquito en el fondo, pero que no es tan consciente de aquello, y agradecerte la generosidad que has tenido de compartirnos todo esto. Vamos a efectivamente mandarles, yo creo que a los directores, para que difundan el PPT a todos los compañeros y compañeras de trabajo, decirles que este webinar también está quedando grabado, así que para aquellos que no pudieron acceder en este momento, los invitamos a que lo difundan también, porque creo que son conversaciones importantes, y vamos creando un mundo mejor, yo creo, ¿no? Cuando cada uno hace su aporte y su granito de arena. Así que un abrazo, compañero, un fuerte agradecimiento, y a todos y a todas las que se pudieron conectar en directo, muchísimas gracias, y ya saben, vamos a estar difundiendo esta información. Así que un abrazo y muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Chao, Muchas chao. gracias.